Un fuerte abrazo, familia CCI. Qué bendición que nos podamos conectar a través de este medio. Los lunes nos sentamos un tiempo a abrir la escritura, a estudiar la palabra con un tema específico, con preguntas o dudas que tal vez la iglesia tenga sobre algún tema. Y nos hemos centrado estas semanas a hablar sobre los tiempos finales. Voy a orar y luego hacemos una introducción al tema que vamos a estar compartiendo esta noche. Quiero agradecer la sintonía a los que nos están viendo en vivo a través del Facebook en Live y también a todos los que nos están escuchando a través de Frecuencia CCI, nuestra radio, un sonido con sentido. Un gran abrazo a los que nos escuchan por medio de nuestra radio en la internet. Oramos, familia. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te amamos, Señor. Y su palabra, Señor, es una muestra de amor para nosotros. Es guía, es paz, es fuerza en medio de la dificultad. Es orientación, Señor. Es dirección, Padre. Y te damos gracias, Señor, por un amor tan grande por nosotros. Gracias por dejar escrita su revelación para nosotros, Señor. Y gracias, Señor, por este espacio en el cual sus hijos y sus hijas nos reunimos juntos a estudiar su bendita palabra. Hoy te pedimos, Señor, que nos enseñes, que nos hables, Señor, y que nos retes, Señor, a aprender y a crecer en ti, Señor. Entendemos, Señor, de que la forma en la que podamos experimentarlo más a usted, Señor, es conociéndolo más, Señor. Y te conocemos más orando, te conocemos más sirviéndote, Señor, y te conocemos más intimando en la palabra. Así que hoy oro por cada familia, cada hermano que se conecta en esta transmisión y todos aquellos que lo van a ver en diferido también. Los bendecimos en el nombre de Cristo. Oramos. Amén y amén. Muchas gracias por estar conmigo esta noche en este espacio sencillito de estudio bíblico. Estamos estudiando los tiempos finales desde la perspectiva de Jesús, y lo que hemos estado analizando en las últimas semanas es el libro de Apocalipsis. Y entonces hemos estado dividiendo este pasaje, este libro precioso, en 7 áreas grandes o 7 áreas importantes. La primera, que aunque parezca raro, es la sección de Apocalipsis que pienso yo, en mi humilde opinión, más se obvia o más se deja de lado, que es la revelación de Jesús para las iglesias, las cartas que se envían a las iglesias, y claramente el capítulo 1 en el cual Jesucristo se revela a Juan. Entonces, esa primer parte de los primeros 3 capítulos de Apocalipsis la vamos a utilizar nosotros para cerrar. Porque la forma en la que estamos estudiando Apocalipsis no es solo para aprender qué es lo que significa cada cosa, sino para poner en práctica la esperanza y para dar los pasos necesarios para estar con Jesús para siempre. Entonces vamos a cerrar con un estudio detallado de esos primeros 3 capítulos de la Escritura. A esa sección le hemos llamado la iglesia en la tierra. Nos hemos centrado ya casi 3 semanas para estudiar el capítulo 4 y 5, hablando sobre la iglesia en el cielo. Y hoy me voy a tomar varias secciones sobre este tema. Y el capítulo 4 y 5 son, para mí, en mi humilde punto de vista, uno de los más espectaculares del Apocalipsis. Aunque habrán otros que están llenos de eventos y llenos de símbolos y señales y acciones de ángeles y voces del cielo y circunstancias que suceden en la tierra, estrellas que caen, agua que se contamina, árboles que se queman, ciudades enteras que caen. Y vamos a ver todo eso al avance del estudio ahorita en Apocalipsis. Pero el capítulo 4 y 5, iglesia, nos muestra dónde está Dios, la presencia de Dios en el trono. Y hemos estado estudiando estos deliciosos capítulos, porque yo no sé usted, pero no dejo de sacar aprendizaje de ellos. Del capítulo 4 y de 5 se nos presenta por primera vez las 7 llamas que están delante de la presencia de Dios, que son 7 ángeles. Además hay 4 seres vivientes que tienen 3 pares de alas, que están llenos de ojos por todos lados, con características específicas cada uno de ellos, con una autoridad increíble. Alrededor de ellos hay 24
tronos en los cuales hay 24 ancianos que se postran delante del Señor mientras se canta y tiran sus coronas delante del Creador. Y alrededor de eso está una multitud incontable, nos dice Juan, una multitud incontable de ángeles que le adoran. Pero en el centro está el trono. Y sobre el trono hay uno que está sentado. Y la forma en la que nos lo describe Juan es lleno de gloria, lleno de autoridad. Y delante del trono hay un cordero como inmolado. La presencia de Jesucristo es simbolizada a través de este cordero. Pero el ambiente de estos de estos dos capítulos, el 4 y el 5, es alabanza. Ese es el ambiente. Después de eso viene una etapa que ya arrancamos la próxima semana sobre la tribulación, y la vamos a arrancar marcando el punto de inicio. Vamos a arrancarlo hablando sobre el rapto, el arrebatamiento, y el capítulo 6 al 18 nos habla y nos enseña sobre el tiempo que la escritura llama la tribulación. El capítulo 19 es un capítulo hermoso sobre la segunda venida del Señor, que es la cuarta parte de este estudio que estamos haciendo de Apocalipsis. Luego viene una sección del milenio, que es el reinado de Jesucristo en la tierra, en el trono de David, profetizada desde antes, muchísimo antes que Jesús viniera por la primera vez. Y luego el trono, el gran juicio final, que la Biblia lo acomoda frente al gran trono blanco, y cerraremos con los nuevos cielos y la nueva tierra. Entonces estamos en la segunda parte, en la iglesia en el cielo, el momento en el cual vemos la adoración que se está dando dentro de el espacio que nosotros llamamos cielo. Y por eso he decidido hoy hacer un paréntesis ahorita, después del capítulo 4 y 5 que hemos estado estudiando estas semanas. Quiero invitarlo a que se vaya a hacer un cafecito, se traiga algo para tomar, porque vamos a estar sentados hoy 45 minutos estudiando la palabra. Hoy vamos a terminar un poquitito antes de las 8, para que ustedes lo sepan, por un compromiso que tengo, una reunión que tengo ahorita a las 8 con el cuerpo pastoral de Costa Rica, de CCI Costa Rica. Entonces vamos a hacer un pequeño paréntesis para aclarar algunas interrogantes de los hermanos con respecto a este espacio donde estaremos adorando al Señor para siempre. Y entonces saltan preguntas como: ¿qué pasa cuando se muere? ¿Qué pasa cuando morimos? Entonces voy a arrancar esta noche definiendo un poquito qué es la muerte. ¿Okay? Entonces vamos a arrancar con esa pregunta. La muerte es un tema, por decirlo así, desagradable, digámoslo desde el punto de vista humano, ¿verdad? La Biblia enseña que es el destino de todos los humanos, y claramente es la forma en la que todo humano lo reconoce. Todos, ser vivo, al final de cuentas, tiene algo que le es común, que es que en algún momento morirá. Y los seres humanos no nos escapamos de eso, que es en algún momento nuestro cuerpo dejará de funcionar. Y eso todo el mundo lo sabe, y toda filosofía lo presupone, y toda religión lo presenta. Pero es solo la Biblia el único libro que revela el origen de la muerte. Es el único libro que, además de revelar el origen, donde empieza la muerte, nos habla de la relevancia y de la importancia de la muerte. Y esto nos saca a la fe cristiana de todas las demás formas de entender la religión. Y lo que debe, no solo nos enseña el origen de la muerte y la importancia de la muerte, que es lo que vamos a estar viendo hoy, pero también nos dice lo necesario, lo que tiene que pasar para que la muerte sea derrotada. Entonces, lo primero que quiero dejar esta noche en ustedes es que la muerte no es la no existencia. La muerte no es símbolo de dejar de existir. Y la forma en la que nosotros podríamos definir de una manera más sencilla y más real la forma bíblica de presentar la muerte es una sola palabra: es separación. Así que cada vez que piense en muerte, piense en separación. El principal significado bíblico a la muerte es separación. Y entonces, cuando defino un poquito qué es muerte,
Se me obliga, de una vez tengo que hablar de 3 diferentes tipos de muerte que nos presenta la Biblia. Sí, mi hermano, hay 3 tipos de muerte. La primera es la que recordamos todas las veces que hacemos un funeral, la muerte física. Y los que somos pastores constantemente estamos oficiando estas ceremonias. El momento en el cual una persona ya dejó de respirar. Y creo que en tiempo de pandemia, ahorita en el tiempo que estamos viviendo de COVID-19, es algo que constantemente se está hablando. ¿Verdad? Estamos contando la cantidad de muertos por día en las naciones, ¿verdad? Especialmente de manera trágica con los países en los cuales hay mucha muerte con respecto al COVID-19. Y entonces todo el mundo está hablando de los números. En las últimas 24 horas, creo que es el primer día en Costa Rica que 4 personas mueren el mismo día por consecuencia del COVID. Entonces la muerte física es algo que está muy presente dentro de la existencia humana. O sea, siempre se está hablando, pero la muerte física es el cese de la vida corporal. Es el momento en el cual los órganos claves, llámese cerebro, corazón, pulmones, en el momento en el que los órganos que nos permiten vivir dejan de funcionar. Y entonces ahí calza perfectamente la definición que le estoy dando de separación. Porque la muerte, este primer tipo de muerte, que es la muerte física, es la separación entre el cuerpo y el alma espíritu, digamos, entre la parte corpórea, física que yo puedo tocar y aquella parte que yo soy que es intangible. Y la escritura es clara con esto. Voy a tratar de compartir algunos pasajes. Entonces yo lo que hago es hacer unos pantallazos aquí, entonces van a oír ahí como la camarita sonar. Entonces Santiago nos dice en el capítulo 2, versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Le está haciendo una analogía. Así como el cuerpo, cuando ya el espíritu no está en él, deja de existir, el cuerpo deja de funcionar y entonces muere el cuerpo. Entonces, esta primer muerte es la muerte física, es la muerte cuando nuestro cuerpo deja de funcionar. Y un pasaje lo resume de una manera muy fácil y muy entendible, que es Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Dice así: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces este primer tipo de muerte es la muerte física. La segunda es muerte espiritual. Ya esta no es separación del cuerpo y del alma, el cuerpo y el espíritu, sino que es la separación de la persona, de Dios. Una persona, hermanos, puede estar físicamente viva, completamente viva. ¿A qué me refiero? Exitosa, con planes, con carrera, con todo lo que usted pueda, con bienes, con cosas, ¿verdad? Entonces puede estar físicamente viva, pero espiritualmente muerta. Y es que, hermanos, todos somos concebidos así. Todos llegamos al mundo vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Y esto es algo importante. Tema al lado, es tan importante entender esto, ¿verdad? Que los niños requieren encontrar vida espiritual. Y hoy que vemos una generación donde los chiquitos son los que mandan, ¿verdad?, en sus hogares y son los que guían a sus papás. Da vergüenza pensar de que chiquitos que todavía no conocen realmente a Dios están guiando quién es realmente, guiando familias, ¿verdad? Y tenemos padres que adoran a sus hijos, ¿verdad? Y sus hijos no han nacido espiritualmente. Entonces nosotros todos nacemos, todos somos concebidos en pecado y nacimos pecadores, dice la palabra. Vea lo que dice el Salmo 51, versículo 5. Dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Nacemos, hermanos, con una desconexión con Dios. Y nacemos con una desconexión con Dios con el pecado que fue imputado a Adán. Recuerden que la palabra imputado lo que quiere decir es una persona, cuando una persona está inmersa o metida en una trama jurídica, metido en algún embrollo jurídico sin saber aún si es culpable o no. Entonces, todos nosotros nacemos con pecado. Y hay que ver a un chiquito en una guardería para darse cuenta
de eso, ¿verdad? Obviamente. La naturaleza humana es una naturaleza que está envuelta en una realidad de pecado. Entonces nacemos pecadores. No nos hacemos pecadores, nacemos pecadores. No nacemos buenos, nacemos pecadores. Vea lo que dice Pablo a la iglesia en Éfeso, en Efesios capítulo 2, versículo 1. Para los que me están viendo en pantalla verán los versículos, y los que me están escuchando igual les voy a hacer lectura. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: Él les dio vida a ustedes, Él os dio vida a vosotros, cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Entonces la primer muerte es la muerte física. Es la muerte cuando nosotros estamos, cuando nuestro cuerpo deja de funcionar y ponen nuestro cuerpo en la tumba. La segunda muerte, este tipo de muerte que estamos hablando hoy, es la muerte espiritual. Y es la separación que tiene la humanidad de Dios. La separación que teníamos usted y yo cuando estábamos muertos en pecado de Dios. Y la tercera muerte, hermanos, tal vez la forma correcta de decirlo, la tercera muerte, no, la tercer tipo de muerte es la muerte eterna, que es el castigo y la exclusión de la presencia de Dios, hermanos, para toda la eternidad. Y esto pasa cuando alguien muere físicamente estando muerto espiritualmente. Quiero que me escuche bien lo que estoy diciendo. La muerte eterna sucede cuando alguien muere físicamente estando espiritualmente muerto. Yo sé que usted recordará aquel momento en el que Nicodemo se acercó a Jesús para preguntarle cosas importantes. Cuando Nicodemo se acerca al maestro, el maestro ve de que Nicodemo tiene buen corazón, porque si no el maestro hubiera escarbado en que Nicodemo tenía que hacer algún cambio. Sucede en otros momentos, sucede con el rico, con el joven rico. Jesús ve de que el joven lo que le interesa son las posesiones. Y entonces le dice: es necesario que usted se deshaga de las posesiones. Ese no es un mandamiento que nos quedó a todos. No hay que ir a vender todo. Pero Jesús vio que en el joven rico era un problema en su corazón. Y entonces le dijo: es necesario que usted se desapegue de lo material. Pero cuando está conversando con Nicodemo, él nota que falta algo. Le dice: es necesario nacer de nuevo. Entonces, cuando alguien muere físicamente, sin haber nacido de nuevo espiritualmente, experimentará la muerte eterna. Y eso es lo que nos vamos a centrar esta noche en este pequeñísimo estudio bíblico que estamos haciendo virtual. Entonces, cuando alguien muere físicamente estando espiritualmente muerto, va a experimentar muerte eterna. Vea lo que dice Pablo a la iglesia en Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7 al 9. Dice la palabra así: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Pablo está hablando de la segunda venida. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El lugar al que nosotros comúnmente llamamos infierno, en la Biblia se denomina lago de fuego. Y vamos a estar hablando un poquitito de esto conforme avancemos en todo Apocalipsis. Pero acá lo que está diciendo Pablo es que aquellos que no obedecen el evangelio y los que no conocen a Dios van a sufrir perdición eterna. Van a estar excluidos de la presencia de Dios y de su gloria. Y Apocalipsis nos dice de que el destino de las almas que deciden caminar ese camino, valga la redundancia, es el lago de fuego. Y eso es lo que hemos estado leyendo. Yo les he estado diciendo, especialmente a los que están conectados o bien emocionados con este estudio, de que se vayan adelantando en la lectura de Apocalipsis. Es muy importante, y que vayan haciendo anotaciones. Entonces, Apocalipsis capítulo 21, verso 8 dice: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, que arde con fuego y azufre, y que es la muerte segunda. ¿Por qué aquí dice muerte segunda? Porque es la segunda vez que se pasará por la muerte.
La primera es cuando su cuerpo dejó de funcionar y la segunda va a ser cuando van a estar condenados eternamente en el lago de fuego. Pero si lo vemos desde el punto de vista de cómo esquematizar cómo la Biblia nos enseña de la muerte, nos habla de estos tres tipos de muerte. La primera, la muerte física. La segunda, la muerte espiritual, que es cuando una persona vive, respira, camina y todo, pero está muerto espiritualmente. Y la tercera, la que le acabo de leer acá en Apocalipsis, que es la muerte eterna. La ventaja, mis hermanos y mis amados hermanos y hermanas, es que no todos van a experimentar la muerte eterna. Nosotros no vamos a experimentar la muerte eterna. Todos aquellos que ponen su fe en Jesús, la podremos evadir por la obra del Cordero en la cruz. Entonces, hagamos un resumen de lo que hemos venido hablando. Primero, definimos muerte. Que muerte es separación. En unos casos, separación cuerpo y espíritu. En otro caso, separación de la persona de Dios, como sería la muerte espiritual y además la muerte eterna, que es una existencia eterna, mis hermanos, una existencia eterna, pero separado de Dios. Esa es la definición de muerte eterna. Entonces tenemos la definición general de lo que es muerte, que para entenderlo sencillo y no ahondar muchísimo, es separación. La muerte física es cuando el cuerpo deja de funcionar, y Santiago nos habla de que así como el cuerpo sin espíritu muere, ¿verdad? Eclesiastés nos dice de que el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios. Y la muerte espiritual es la forma en la que todos al final de cuentas empezamos a vivir. Todos fuimos formados en el vientre de nuestra mamá, ¿verdad? Y nacemos con una naturaleza y una tendencia hacia el pecado. Y la muerte eterna la sufrirán todos aquellos, como le dijo Pablo a los tesalonicenses. Ese pasaje me parece muy importante. Voy a ponerlo de nuevo en pantalla porque es clave. Dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Entonces, esas son las tres formas en las que se nos habla de muerte y una definición sencilla y fácil de muerte. Quiero hablar unas cuantas verdades sobre la muerte que nos enseña la Biblia. Primera de estas ideas sueltas que quiero dejar en su mente esta noche. La causa de la muerte, mis hermanos, es el pecado. Y esto va en contra de la cosmovisión que vivimos usted y yo, hoy naturalista y humanista del mundo. Porque se presenta la muerte como el proceso de resultados naturales del universo. O sea, es natural de que una mariposa caiga y muera, es natural de que un insecto muera, es natural de que un animal deje de vivir, es natural que nosotros dejemos de vivir. La Biblia no presenta eso. La Biblia nos presenta que la muerte es resultado del pecado. No era la idea inicial. La muerte sucede porque el primer hombre pecó contra el Creador. Y lo vemos desde la primera página de la Escritura. Génesis capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra del Señor así. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Dios no le ocultó nada a Adán y a Eva. Dios no le ocultó nada a la humanidad. El Dios que nosotros tenemos no es un Dios de acertijos que tenemos que andar viendo a ver cómo lo desciframos. Dios es claro. Dios dijo, si usted decide deshonrarme, si usted decide desobedecerme, vas a morir. Ciertamente morirá. Bueno, pero aparece la serpiente y empieza a torcer las palabras de Dios como siempre hace. Y por eso los riesgos más grandes que vive la iglesia no es de los satanistas. Los riesgos más grandes que vive la iglesia vienen desde dentro de la iglesia. Porque el enemigo lo que va a tratar de hacer es confundir, es enredar, es tomar palabras de Dios que son medias y cuartos de verdad y meterle otra cosa y desviar
a la gente, desviar el corazón de la gente de Dios. Entonces Dios le dijo claramente a Adán, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El día en que usted decida vivir una vida desobediente, morirá. Y esa es la realidad que usted y yo vivimos, por tener una naturaleza caída. Ve lo que dice Pablo en Romanos, capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué pasaje más claro? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Entonces, hermanos, desde una postura, digámosle, fundamental, la muerte no es un asunto natural, sino más bien es un asunto espiritual. Hoy en día, de la forma en la que se vende, ¿verdad? De que ahora todo el mundo hay que adorar los árboles y abrazarlos y el aire y salvar las ballenas y los delfines y todo, ¿verdad? Entonces, se trata de presentar de que la muerte es algo como un ciclo, ¿verdad? Y las películas de Disney lo presentan, ¿verdad? Como si fuera algo natural. No es algo natural. La muerte es un asunto espiritual que tiene amplias consecuencias, hermanos, y amplio alcance. Pero la muerte es resultado del pecado de Adán y de Eva y el pecado suyo y mío. Y es por eso que hay muerte en toda la humanidad. Pablo lo dice clarísimo. Así la muerte pasó por todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5, 12. Ok, volvamos a estas ideas que estoy tratando de dejar en ustedes esta noche con respecto a la muerte. Primero, quiero hacer algún análisis. La muerte es real. Esto suena loco hablarlo, pero la muerte es real, no es una ilusión. La muerte es una separación entre cuerpo y alma, ¿verdad? Pero hoy, dentro de muchas filosofías, dentro de muchas universidades, dentro de muchos estilos de pensamiento, se habla de que la muerte no es real, desde un punto de vista metafísico y de otras formas de entender la realidad, ¿verdad? Que es trascender, que es no sé qué estilo de vida o de más que todo religión tal vez oriental o lo que sea. No, la muerte es real. Es separación entre el cuerpo y el alma. Quiero dejar claro lo que venía diciendo anteriormente. La muerte no es natural. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? De que Dios no nos creó para morir. Dios no creó al hombre para morir y es por eso que el hombre no va a morir. El hombre no va a morir, el hombre va a estar eternamente existiendo. Nosotros viviremos eternamente con el Señor o viviremos eternamente sin el Señor, que eso fue lo que estuve predicando este sábado a la luz del pasaje de la transfiguración en Marcos capítulo 9. La muerte no es natural. Dios no hizo a la humanidad para que pereciera, para que muriera, ¿no? Dios no creó al hombre para morir. Entonces podríamos decir de que la muerte no era el diseño original de la creación. Y es por eso, hermanos, de que yo veo a Jesús llorando frente a la tumba de Lázaro. El verso más pequeño que nos llega en castellano, porque el verso si fuera en el original sería un verso mucho más cortito en Job, pero en español el verso más pequeño es Juan 11:35. Jesús lloró. La muerte no era el diseño original. Entonces la gente podría decir, ¿por qué Jesús lloró? Porque amaba mucho a Lázaro, porque vio triste a sus hermanas que eran amigas de él. Yo personalmente creo que Jesús llora frente a la tumba de su amigo porque ese no era el plan. Jesús se enoja pensando en que la humanidad tiene que cruzar el umbral de la muerte, porque no era la idea. Y Jesús se para frente a la tumba de su amigo, aquel que él ama, sabiendo de que lo va a resucitar en unos cuantos minutos, con solo decir su nombre, hermanos. Tiene autoridad sobre la muerte que con solo decir su nombre lo puede llamar, pero aún así Jesús llora frente a la tumba. Yo pienso que sus lágrimas no fueron solo para Lázaro, sino para toda la humanidad. Porque la muerte no era el plan inicial, porque la muerte no es natural, no fuimos hechos. No fuimos pensados en la mente de Dios para pasar por la muerte. Y es por eso que usted y yo cuando perdemos a un familiar o a alguien que amamos lloramos. Y es interesante porque cuando usted hace un pequeño estudio sobre las lágrimas en la Biblia, las lágrimas siempre están asociadas a la muerte en la Escritura.
Recuerden allá a José cuando muere su padre y lloró sobre él y lo besó. Y aparecen un montón de momentos donde Abraham llora a su esposa y diferentes momentos porque las lágrimas se relacionan al momento en el cual ya fuimos separados de alguien. Volviendo al concepto que planteamos inicialmente. Entonces, la muerte no era natural. La muerte no es natural. La muerte no era el diseño, pero es consecuencia del pecado de la humanidad. Entonces, para ir recapitulando, podríamos decir de que la muerte es una interrupción de la vida. Y la muerte no hay que hacerla ni más linda, ni restarle importancia tampoco, ¿verdad? Hay lugares en Latinoamérica donde se adora la muerte, ustedes lo saben, en México. No hay que hacerlo más lindo, ni tampoco restarle ninguna importancia, pero en este mundo caído que nosotros estamos, la muerte parece natural porque nos rodea en todo lado. Y tuvimos una mascotita y la mascotita murió y pensamos de que eso era natural. Ese no era el plan. Cada vez que un tigre se come otro animal, ese no era el plan. Cada vez que unas hormigas devoran el cuerpito de una cucaracha, eso no era el plan. La muerte no era necesaria y es por eso que va a ser derrotada al final. Entonces, en este mundo caído, aunque la muerte parezca natural, porque está alrededor de nosotros en todo lado, no es natural, es consecuencia espiritual. Y la muerte va, hermanos, a ser derrotada y no va a estar presente, no va a estar invitada en los nuevos cielos y la nueva tierra. Que eso lo presenta todo Apocalipsis 21 y 22, que es lo que estamos estudiando. Es más, veamos solo un pasaje, Apocalipsis 21:4, por tiempo, porque ya son las 7:30. Apocalipsis 21:4, solo un versiculito, dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces llegará un momento donde la muerte será derrotada, y de hecho será lanzada en el lago de fuego también, junto al Hades, junto al falso profeta, junto al anticristo, junto a Satanás y todos aquellos que no quisieron entregar su vida al Señor. Entonces es una enemiga que debe ser vencida, la muerte. Y en el reinado futuro de Dios será derrotado. Vea cómo lo presenta Pablo en 1 Corintios 15:26. Dice así: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Vea lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces, cuando hablamos de muerte entendemos tres cosas. Hay una básica, digámosle así, inicial, que es cuando nuestro cuerpo deja de funcionar y somos puestos en la tumba, la muerte física. La muerte espiritual es cuando vivimos, pero estamos desconectados de Dios, separados de Dios. Y la forma en la que encontramos vidas a través del Espíritu. Tercera forma de muerte es lo que estamos hablando ahorita. Una separación eterna de Dios. Condenación eterna. Pero hermanos, nosotros podemos estar contentos y gozosos, porque nosotros en Cristo no viviremos eso. Vea cómo lo presenta Pablo. 1 Corintios capítulo 15. Es más, voy a poner dos versiones. Tal vez me da tiempo. Ay, se ve muy grande, perdón. Ahí creo que está bien. 1 Corintios capítulo 15, verso 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y este mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La Nueva Traducción Viviente, la NTV, dice: entonces cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Mientras eso suceda, la muerte es una realidad inescapable, hermanos, que nos va a llegar en cualquier momento y que nos va a llevar a dar cuentas frente al Creador. Eso lo dice claramente Hebreos en el capítulo 9, versículo 27. Dice así el escritor de Hebreos, que no sabemos quién es. Dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio.
Así que, hermanos, la muerte no es una transición a la no existencia, no es una transición al nirvana, no es una transición a un estado de dormir, de sueño, no es una transición a un estado etéreo, mental, no. La muerte es separación del cuerpo y del alma. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en el momento en el que alguien muere, los destinos de todos no son el mismo. La Biblia no es universalista. No todo el que muere, no sé si ustedes se recordarán un programa que daban antes que se llamaba El Toque de un Ángel. Y cuando alguien moría, se convertía en ángel. Cuando alguien moría, se convertía en ángel. Y entonces le ponían una luz aquí atrás y era cuando el ángel se revelaba. Y era un programa muy famoso. Tal vez las nuevas generaciones no lo van a recordar, pero la muerte no genera un mismo destino para todos. El cielo no es el destino automático de todos los que mueren. ¿Por qué quiero decir esto? Porque para el incrédulo, para el que no está en Cristo, la muerte es algo temible, es algo terrible. Y de hecho, yo creo que una de las funciones de la muerte y de la cercanía que tenemos con la muerte en cada momento, porque somos tan débiles, que cumple una intención de llevarnos al arrepentimiento. La muerte siempre nos debe estar recordando que estaremos frente al Cordero. Estaremos frente a nuestro Dios. Y quería hablarles un poquito, pero no me va a dar tiempo, sobre una parábola que cuenta Jesús en Lucas capítulo 12, donde un rico estaba preocupado por hacer sus cosas, por tener todos sus recursos, por tener sus graneros, por tener un montón de comida guardando graneros. Pero vea lo que le dice Dios en el verso 20 de Lucas 12. Pero Dios le dijo, necio. La palabra ahí es muy dura, hermanos. La palabra ahí casi que es estúpido. Pero Dios le dice, necio. Esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Quién se va a dejar todo lo que usted trató de hacer, todos sus esfuerzos, todo lo que usted trató de acumular, todo lo que usted trató de obtener, y todo lo que el mundo nos presenta como éxito? La publicidad del periódico, toda la publicidad del internet, toda la publicidad de la televisión, todo lo que quiere decirnos son cosas que tenemos que tener hoy acá. Y Dios le dice a este millonario, le dice, perdón la palabra, hermano, le dice necio, pero la palabra es estúpido. Esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor Jesús? Que es que hay existencia después de la muerte. La muerte no es dejar de existir, más bien la muerte es existencia a existencia. No es trascendencia, no es transferencia de existencia a otro estado etéreo, no. La muerte es existencia a existencia. ¿A qué me refiero, hermanos? Que los creyentes mueren para residir con Dios. Gracias, mamá. Que los creyentes mueren para residir con Dios. Y el creyente que muere llega a estar con Jesús resucitado, con los ángeles, adorando, con los creyentes que fallecieron antes de él. Es más, lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 6. Cuando se abre el quinto sello. Apocalipsis 6 versículo 10, el 10 en adelante, el 9 en adelante. Entonces cuando se abre se ven las almas de aquellos que murieron a causa de la palabra de Dios, que están adorando ahí. Y inclusive están reclamándole al Señor, no reclamando, sino pidiéndole a Él que se haga justicia. Pero el creyente muere y va a residir directamente con Dios, con Jesús y con los ángeles que están ahí adorándole. Pero el no creyente, hermanos, la muerte lo lleva a un lugar que se llama el Hades, un lugar temporal de castigo para aquellos que lo rechazaron. Y el mejor pasaje de eso es Lucas capítulo 16. Vamos a ver si nos da tiempo hoy, si no lo retomo el próximo lunes. Entonces, hagamos un subtema aquí. ¿Cómo funciona la muerte para el incrédulo? ¿Okay? Para el incrédulo, hermano, la muerte tiene que ser fuente de terror, fuente de temor. Para el que no conoce a Dios es horror. Es el lloro y el crujir de dientes. La muerte pone fin a la vida presente y física de la persona, pero también nos lleva a dar cuentas delante de un Dios vivo y todopoderoso por la vida que nosotros vivimos. Somos salvos por gracia, pero seremos juzgados también por lo que hacemos, seremos juzgados por obras. Y hay que leer la escritura completa para entender eso.
Y ahí hay un gran misterio de cómo se vive nuestra fe y un balance que vive el hombre y la mujer espiritual entendiéndose salvo, cómo debe de manejar su ética, cómo debe manejar su vida, cómo debe conducirse en el día a día. Pero como leímos anteriormente en Hebreos capítulo 9, verso 27, la escritura nos dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y lo que quiero recordarle hoy, porque estamos hablando ahorita en un subtema de la muerte para el incrédulo, es que Jesús nos advirtió. Jesús advirtió a la humanidad que debe temer únicamente a Dios. ¿Por qué debe temer a Dios? Vea lo que dijo Jesús. Estas no son palabras de nadie más que nuestro Salvador. Vea lo que dice Jesús en Mateo 10:28. Y no teman al que mata el cuerpo, o sea, no le tengan miedo a asesinos. Mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En el infierno. Entonces la muerte para el incrédulo, hermanos, es perdición. Mientras nosotros vivimos y existimos aquí en el día a día, todos experimentamos la gracia común, es la forma teológica que se llama eso, la gracia común de Dios. ¿Cuál es la gracia común? De todos tenemos aire para respirar, todos tenemos el resplandor del sol para que la tierra dé fruto, todos tenemos el resplandor del sol para movilizarnos durante el día, todos tenemos la capacidad de entablar relaciones, la belleza de la naturaleza, el disfrute del arte, todo lo que la humanidad puede creer que ha sido dado por gracia. Y teológicamente le llamamos a eso la gracia común de Dios. Pero vea lo que dice Pablo a los Romanos en capítulo 2, versículo 4. Ahí están hablando unos perros del vecino. creo que se metió el sonido. Romanos 2:4 dice: o menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, o sea, su bondad, está hecha para guiarnos al arrepentimiento. Vea qué pasaje. La humanidad menosprecia lo rico de lo que Dios le está dando, que es su bondad, su paciencia, y dice la Reina Valera, su longanimidad. Pero ignoran que esa bondad es dada para que la humanidad se arrepienta. Porque vea qué chido, digamos, cuando un pasaje viene tan bonito como ese, olvidamos que siempre viene con uno a la par, que es complejo. Vea lo que dice Romanos 2:5. Porque qué bonito pensar de que Dios es bueno para con todos, ¿verdad? Y es lo que predican hoy muchas corrientes. Es más, se están levantando dentro de Costa Rica muchas iglesias con este estilo de que todo está bien, aquí todo se acepta, nosotros no señalamos a nada, aquí todo es perfecto. Pero vea lo que dice Pablo. Nos dijo anteriormente que Dios es bueno, que es benigno, que es paciente, pero que su benignidad es dada para arrepentimiento. Vea lo que dice el versículo 5 del capítulo 2 de Romanos. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Lo que estuvimos estudiando el día sábado. Si usted no estuvo el sábado, devuélvase una publicación abajo y va a encontrar la predicación del día sábado para que esté viendo lo que estuvimos hablando con respecto al día de Jehová, el día profetizado en Joel y en diversos otros profetas, y que está total y absolutamente detallado del capítulo 6 al 18 de Apocalipsis. Entonces Dios extiende su bondad, extiende su paciencia, pero la dureza del corazón humano no lo lleva a arrepentirse. Y el que no se arrepiente de sus acciones, atesora para sí mismo, dice Pablo, para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. O sea, está guardando, está haciendo millones ahí, está metiéndole más a su cuenta para el día de juicio. Así que, hermanos, los que mueren en incredulidad, los que mueren sin creer, van a experimentar la muerte eterna. Hermanos, y esta muerte es sin oportunidad ni escapatoria. Esta idea que viene de la tradición de nuestros hermanos, a quienes yo quiero mucho, y tengo muchos amigos católicos, de la idea de que después de la muerte todavía se puede solucionar algún tema eterno, es totalmente extrabíblico. O sea, la Biblia no habla de eso. Quienes mueren en incredulidad van a experimentar la muerte eterna. Y no hay oportunidades segundas, no hay escapatoria. Entonces, ¿qué sí quiero dejarle? Que la sentencia del lago de fuego no ha sido dada para ninguno.
llega hasta el juicio final. Yo me tomé hace unos meses un tiempo para explicar qué era el Seol. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, encontramos algunos versos de salmistas y de otros diciendo: no dejarás mi alma en el Seol, especialmente el Salmo 22, el Salmo de la Cruz, ¿verdad? Un salmo increíble. Pero en la realidad que nosotros estamos viviendo, en el tiempo que estamos viviendo ahorita, ya este compartimento que se llamaba el seno de Abraham está vacío ahorita, no hay nadie ahí. Jesús, en el momento en el que él murió, llevó todo el que estaba cautivo y se los llevó a la cautividad cautiva, y llevó a su presencia a todos aquellos que pusieron su fe en él. Anteriormente encontramos una descripción súper detallada desde los labios de Jesús de cómo funcionaba esto. Había un gran abismo entre un lugar de tormento horrible y un lugar al que se le llama el seno de Abraham. Hoy en día, cuando nosotros morimos, por ejemplo, mi papá murió hace 13, 14 años, mi papá hoy no está dormido esperando que algo suceda. O si usted perdió un familiar que estaba en Cristo, él vive ahorita a la par de Cristo. Están presentes en Cristo. Y eso nos lo dice la Biblia. Y ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, pero la sentencia del lago de fuego, o sea, esta muerte final, no ha llegado aún. Y además llega hasta el juicio final. Llega hasta el juicio del trono blanco. Recuerden que Proverbio nos da un resumen muy lindo de este tema que estamos hablando. Dice: cuando muere, muy lindo digo yo, pero por lo claro que es, pero duro en sus repercusiones. Dice: cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. Se lo pongo en otra traducción ahí: cuando los perversos mueren, sus esperanzas mueren con ellos, porque confían en sus propias y deficientes fuerzas. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de autosalvarse. Solo llegamos a estar en la presencia de Dios por un solo camino, por más exclusivo que suene, únicamente a través de Cristo, a través de Jesús. Entonces estuvimos hablando sobre la muerte y el no creyente. Ahora hablemos un momentito sobre la muerte y el creyente. ¿Okay? Para los que estamos en Cristo, no nos salvamos de las consecuencias de la muerte física. Y eso es lógico, todos lo sabemos, ¿verdad? Para nosotros igual llega la muerte. Y hermanos, puede llegar de una forma dolorosa, puede llegar en algún accidente, puede llegar de una manera repentina, inesperada, de todo tipo. ¿Ok? Porque en una parte el creyente llega a ser un nuevo ser espiritual, pero sigue estando en un mundo que está caído y dependiente de las reglas del pecado. El planeta en el que nosotros vivimos y la realidad en la que nosotros vivimos está completamente caída y sigue esperando redención. Romanos 8 nos habla de esto. Entonces, al vivir nosotros espiritualmente, somos hechos nuevos a través del Espíritu. Él sopla a nosotros vida y nosotros empezamos a respirar espiritualmente. Pero el cuerpo sigue decayendo. Entonces, me acuerdo, vamos a ver si lo encuentro por acá, porque tengo tantos pasajes, pero no me va a dar tiempo de compartirlo. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 16. Pablo le dice a los corintios esto: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, o sea, nuestro cuerpo se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Pero nuestro estuche corpóreo sigue decayendo cada día más. Y por eso Dios, como les dije anteriormente, ha decidido que la eliminación de la muerte es necesaria. Y llegará un momento donde la muerte será quitada. Y a mí me encanta compartir pasajes que complementan el otro. Acabamos de ver el de Apocalipsis, pero vea la versión que nos da de esa misma idea, de ese mismo concepto de Dios del profeta Isaías. En el capítulo 25, verso 8 dice: destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová así lo ha dicho. Nosotros no moriremos. Nosotros no vamos a morir. Entonces, ¿en qué se relaciona la muerte con el creyente? Bueno, primero, hermanos, la muerte es resultado del pecado. Y aunque nosotros como cristianos somos perdonados de todos nuestros pecados, seguimos fallando. Y seguimos en un mundo, como les dije, que está caído. La muerte física se produce, hermanos, porque vivimos en un mundo que está en pecado, dominado por el pecado.
y está esperando que sea restaurado y la restauración de todas las cosas. Hechos capítulo 3, verso 21. Hechos 3, 21. Entonces, la muerte nos recuerda que somos frágiles, nos recuerda que somos débiles, que estamos viviendo un proceso de decadencia, que la muerte nos recuerda que tenemos que depender de Dios. La muerte nos recuerda que nosotros solos no podemos salvarnos. El sufrimiento y la muerte nos recuerda, el dolor nos recuerda que ayudar, más bien cómo sería, nos ayuda a identificarnos con Jesús, acercarnos más a Dios. Y por eso creo que Pablo dijo que deseaba conocer a Jesús, porque vea lo que dice en Filipenses capítulo 3, versículo 10. Dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Cuántos predican eso? ¿Cuántas mega iglesias predican eso? Llegar a ser semejante a Jesús porque morimos. Nosotros, hermanos, no le tenemos que temer a la muerte porque Cristo ya la derrotó. Cristo ya la venció. ¿Cuántos dicen amén? Cristo ya venció a la muerte. Y es la forma en la que Él se presenta a Juan en el primer capítulo de Apocalipsis. Dice: yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Ve qué increíble esa frase. Dice: yo soy el que vivo, pero estuve muerto. Y es más, vivo para todo, he vivido para siempre. He vivido por siglos de los siglos. Amén. Jesús mismo dice: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cristo ya derrotó la muerte. Pablo le dice a los romanos en el capítulo 8, versículo 38 y 39: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ya no te los lentes. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y Pablo esto lo tenía clarísimo. Yo quiero que usted lo tenga claro. Yo quiero que usted lo tenga claro. Que esté segura en esto, seguro en esto. Ve lo que dice 2 Corintios 5:8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ausentes de cuerpo, presentes con el Señor. Esta idea de que hay un sueño, que hay una etapa de espera ahí, que es como que nos congelan o algo así, no tiene sentido bíblicamente. En la Escritura, la muerte física era preferible porque morir era estar con Jesús. Y esto claramente refuta el concepto no bíblico y yo pienso herético sobre el sueño del alma. ¿Okay? La muerte física implica la existencia directa con Jesús. Entonces, si vamos resumiendo, la muerte es un enemigo temible. Ya el tiempo me ganó, hermano, no voy a poder avanzar más hoy, seguimos la próxima semana. La muerte es un enemigo temible, pero Jesús ya lo derrotó y será condenada al lago de fuego, al infierno, para siempre. Entonces, ¿cómo entendemos lo que sucede hoy cuando morimos? Bueno, hay un estado que teológicamente se le llama, no se asuste por el término, es el estado intermedio. ¿A qué me refiero con el estado intermedio? Es la realidad, la existencia que está entre la muerte física y la resurrección del cuerpo. Escúcheme bien, la muerte física y la resurrección del cuerpo. Esto es para todos los humanos. Toda persona que ha vivido, obviamente morirá. Y toda persona que vivió en el pasado ya murió. Valga no es una redundancia, pero es lo lógico que suena. Y toda persona que vivió y murió sigue existiendo. Y existirá para siempre. Pero el destino de toda persona que existe y muere, por más loco que suene la forma en la que lo estoy fraseando, son dos destinos diferentes. Y los datos bíblicos de este estado de espera en el Nuevo Testamento son breves. Y esto tiene lógica porque el enfoque de la Biblia es el regreso de Jesús. Yo viví un tiempo donde la iglesia lo que quería era nada más estar en el cielo, y no leyeron bien la Biblia porque más bien el cielo baja a la tierra. El cielo se establece
en la tierra. Y el establecimiento completo del reino de Dios en la tierra está profetizado desde el inicio. Desde el inicio. Entonces, si usted quiere estudiar un poquitito para la próxima semana, y los que yo sé que muchos lo están haciendo, léase Isaías capítulo 11 y Isaías capítulo 65, donde se nos habla de esa restauración. Entonces, este estado intermedio entre la muerte y la resurrección del cuerpo, hay dos lugares, uno para el incrédulo y otro para el creyente. Para el incrédulo, hermanos, es tormento consciente. Es un lugar que se llama Hades. Es el término griego que se le daba para la morada de los muertos. La Biblia Septuaginta, que es una traducción del hebreo en griego, que es la Biblia que, para que usted lo entienda, la que leía Jesús, con la que estudió Jesús, se usaba para traducir el término Seol. Pero nosotros tenemos que entender de que el término Seol en el Antiguo Testamento implicaba un espacio para los incrédulos y otro para los que creían. Y esto nos lo detalla claramente Jesús cuando nos habla del rico y de Lázaro. Pero el estado intermedio actual, una persona que hoy muere sin Jesús, dándole la espalda a Jesús, habiendo rechazado a Jesús y su palabra y el evangelio, es tormento consciente, es separación de Dios. Vea lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. Vamos a ver si lo logro poner aquí. Ahí está, sí. Dice: y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La explicación más específica y más clara del Hades nos la da Jesús en Lucas 16, versículo 19 en adelante. ¿A qué me refiero? El rico es sepultado, pero su parte inmaterial, su alma, es movida al Hades. O sea, su cuerpo empieza a podrirse en la tierra, pero su alma sigue viviendo. Pero sigue viviendo en tormento, según el versículo, voy a buscarlo aquí mejor, versículo 22 creo. Saque su Biblia un momentito, vamos a Lucas. Ay, el tiempo me está ganando. Yo tengo una reunión ahorita, vamos a hacerlo rapidito, esta parte y cerramos. Lucas capítulo 16. Verso 23, no era el 22, 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces el rico es sepultado, pero su parte inmaterial, su alma, es movida al Hades. Y es movida al Hades en tormento. Lázaro no. Y vea qué interesante, todos los detalles que nos da un versículo como este, porque clama a Abraham. ¿Qué significa esto? Que tiene conciencia. No solo tiene conciencia, tiene conocimiento, hermanos. El versículo 24 nos va a hablar de que él reconoce a Abraham. Luego, si seguimos leyendo, nos va a decir de que el rico estaba en completa agonía. Otro detalle importante, en este espacio todavía hay memoria, que es una pregunta que siempre le dicen a uno, y uno recuerda en el cielo, y uno recuerda dónde está. Vea, este rico está en agonía y todavía tiene memoria. Y no solo recuerda a Lázaro, porque él ve a Lázaro que está bien, sino que recuerda a sus hermanos, o sea, tiene realidad cognitiva, o sea, puede generar pensamientos sobre lo que está sucediendo ahí en la eternidad, lo que está viendo ahí, pero también recuerda a los vivos, recuerda a sus hermanos. Y además, Abraham apela a la memoria del tipo, porque Abraham le dijo: hijo, acuérdate que usted recibió bendición, usted recibió bienes en tu vida, y Lázaro recibió males. Entonces, todos los detalles nos revelan un lugar de tormento, un lugar donde usted tiene conciencia de que merece estar ahí. El rico nunca reclama que él no debió haber estado ahí. Toda persona que esté eternamente condenada sabrá de que merece la condenación. No habrá nadie ahí diciendo qué injusto fue Jesús. Nadie. La gente con su memoria y su autoconciencia sabrán de que merecen ese lugar, porque seamos honestos, hermanos, todos merecemos ese lugar. Es por gracia y a través del Cordero que usted y yo encontramos redención. ¿Cómo no va a entregar su vida a Jesús? ¿Cómo no va a decidir vivir para Él? ¿Cómo no va a añorar levantarse a leer la palabra? ¿Cómo no va a añorar conocerlo en adoración, intimarlo en su presencia, buscarlo en tiempos de soledad y de oración y de intimidad y de desconexión de todo lo demás para ver cómo usted se acerca al Señor? Porque todos merecíamos la condenación.
Todos, no hay nada especial en usted y en mí de otro que esté ahorita en el Hades y que esté esperando ser condenado para ser tirado al lago de fuego. Es más, algunos de nosotros somos más pecadores que ellos, pero tenemos una ventaja, una gran ventaja, y es que el Cordero hizo camino para redención en la cruz del Calvario. Y nosotros pusimos la mirada en la cruz. Dijimos, ese es mi Dios, Él es mi Redentor. Y pusimos a través de la fe, como dice Pablo a los romanos, pusimos nuestra fe en Él. Y ahora por eso podemos decir que no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Hermanos, el tiempo me ha ganado. Tengo una reunión ahorita, así que no puedo seguir. Nos vemos el próximo lunes estudiando estos temas de Apocalipsis y sacando dudas con respecto a los temas de la eternidad. La próxima semana voy a hablar sobre el estado intermedio, el creyente. Voy a hablar sobre tal vez el cielo, el infierno, y vamos avanzando ahí, no hay prisa. Permítame orar por su vida. Si usted no ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador o ha estado separado de Él, hoy quiero guiarlo en una sencilla oración para que usted se acerque a Él. Si usted necesita ayuda para conocer a Jesús, escríbanos en nuestro chat aquí en CC y Amor en Acción y le estaremos enviando la forma en la que nos estamos reuniendo y la forma en la que queremos acompañarle en este caminar. Conéctese con el Señor, hermanos. Él te está buscando, Él te necesita, Él te ama. Cuando uno dice Él te necesita, la gente dice, ¿cómo? Él te necesita, si Él es totalmente suficiente. Claro que sí, Él no ocupa de nada, pero Él decidió salvarnos y Él decidió estar a nuestro lado. Así que, hermano, hoy es buena noche, un buen momento para acercarse a Él. Como les dije, el sábado nunca es mal momento para arrepentirse. Siempre es el momento correcto para llegar a los pies de la cruz. Así que acompáñenme a orar. Señor, te doy gracias por mis hermanos que me están escuchando en la radio y por los pocos que están viéndome ahorita a través del Facebook. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Hoy oro por aquellos que están viendo este video grabado después. Lo van a ver, Señor, en diferido. Bendice sus vidas. Mi amigo, si usted no ha confesado a Jesús como su Salvador, ore conmigo. Jesús, esta noche te pido que reines en mi vida. Te pido que perdones mis pecados, que limpies mi existencia y me ayudes a vivir para ti. Hoy entrego todo lo que soy y te pido que seas mi Señor, mi Rey personal. Padre, hoy intercedo por mis hermanos que están haciendo esta oración por primera vez. Dale la fuerza, oro en contra del enemigo, de Satanás y sus demonios, Señor, y oro para que los afirmes. También quiero hacer una oración, mis hermanos. Si usted conoce al Señor y ya lo ha proclamado como su Rey, pero por alguna razón se ha alejado de Él, hoy es noche para reconciliarse. Ore conmigo. Señor, esta noche llego delante de ti, necesitado de tu amor. Perdona mi arrogancia. Perdona, Señor, mi supuesta inteligencia que me hizo creer que yo puedo solo. Limpia mis manos, limpia mi corazón y limpia mi mente. Hoy te pido que me recibas, Señor. Gracias, Señor, porque así como recibiste el Hijo pródigo, me recibes hoy. Oro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga montones, familia. Nos vemos mañana en Estudio Bíblico a las 7 de la noche. Creo que voy a seguir con el tema de Apocalipsis. Vamos a ver cómo nos va. Pero mañana a las 7 vamos a estar estudiando la palabra y nos vemos el sábado en celebración general. Un gran abrazo. Chao. Bendiciones.